La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy debe estar curado de espanto, pues ha conocido las desgraciadas vidas de James Dean y Marilyn Monroe. Se sabe de memoria la película del exorcista y La semilla del diablo, y aún así todavía se emociona cuando ve Mujercitas. Responde al nombre de Luna, David Luna, y es el autor junto a Rebeca Elizegui de 13 maldiciones de cine, de Nostradamus a Harry Potter, de Red Book Ediciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues, en primer lugar hay que decir que este libro es muy entretenido y está ilustrado por Rebeca Elizegui, como decíamos, que utiliza la técnica del collage para acompañar tus explicaciones. Están contadas además como si fuesen historias. ¿Qué nos puedes decir de tu compañera de trabajo? Pues sí, efectivamente, como decías, Rebeca ha ilustrado este libro magníficamente. Es una ilustradora muy conocida, sobre todo en el mundo del collage, bueno, de las artes plásticas en general, pero del collage en particular. Ha expuesto desde Los Ángeles a Berlín, Varsovia, ha hecho colaboraciones con el Thyssen, en fin. Es una artista muy digamos, ya conocida. Y hemos trabajado anteriormente en otro libro y ahora en este 13 maldiciones de cine, y de hecho lo he ilustrado con más de 60 collages. Hace collages principales para cada una de las historias y después hace pequeños collages que se van integrando en el relato, en ese ensayo o crónica de todo lo que sucedió. Normalmente los que tenemos hijos sabemos que de vez en cuando nos toca hacer algún collage y no tenemos siempre el material adecuado. Empezamos a recortar, a buscar revistas de cine, de cultura y hacemos lo que podemos. Pero claro, cuando una persona tiene el talento de esta mujer y seguramente puede recurrir a cualquier fuente, pues la verdad es que tiene que ser muy bonito poder crear una historia realmente con 4 o 5 fotos y colocarla de manera estratégica para que luzca mucho. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho la de Bruce Lee con el dragón que se atraviesa. Esa me fascina porque Bruce Lee es un personaje que siempre gusta y a todos los que hemos sido más jóvenes nos gustaban las películas de acción, pues disfrutamos mucho con Bruce Lee. Sí, ella además es que hace unos collages, lógicamente lo que dices tú, ¿no? Todos pensamos, bueno, espérate, aquí junto 4 fotografías y ya verás. Y luego el arte no es tan sencillo, ¿no? Sí. Y ella lo hace con una elegancia extraordinaria. Yo conozco a muchos collajistas porque es un arte que me interesa, e inmediatamente si veo un collage de Rebeca, sé que es suyo, o sea, se lo identifica rápidamente. Y luego además, Rebeca no solo ha ilustrado el libro, sino que también lo ha maquetado. Entonces, esta maquetación tipo cine con estas letras Broadway, ese gusto suyo tan refinado, la verdad que es verdad que ha dejado un libro bellísimo. Sí. Bueno, acabas de comentarme que escribisteis otro libro de manera conjunta que hace referencia al Club de los 27. Es bastante curiosa la idea y nos gustaría que nos contases qué nos podemos encontrar también en ese libro. Y luego ya pasamos al segundo y así hacemos un 2x1. Perfecto. Sí, Eterno 27 lo hicimos hace un par de años con la misma editorial, con Manuel Tropo, siguiendo un poco la misma estructura, en la que en este caso, en el caso de Eterno 27, lo que hicimos fue 27 historias, lógicamente era un número ideal, donde narramos pues esas vidas, esas aventuras y desventuras, la mayoría muy desgraciadas, de todos esos músicos que mueren a la edad de 27 años, tal vez fruto de una maldición. Nos encontramos personajes como Jim Morrison, como Jimi Hendrix, como Amy Winehouse, como Kurt Cobain, Janis Joplin, en fin, una cantidad de músicos importantísimos. Y, como digo, pues narramos su vida, no de una forma ensayística, es decir, no son datos fríos, sino, narrándolo de una manera, digamos, novelada, con pequeños elementos de ficción, pero todo con una documentación exquisita en la que, no contamos nada que no haya sucedido, no nos inventamos más que lo estrictamente necesario para que la historia tenga un hilo, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad que, bueno, el libro funcionó tan sumamente bien con la editorial que nos propusieron, bueno, pues hacer otro. Y en esa línea de maldiciones, yo soy muy, muy aficionado al cine y consideré que había ahí un filón maravilloso en todas esas maldiciones cinematográficas. Sí, sí. Bueno, te iba a cantar una canción muy graciosa de un cantautor malagueño que hacía unas versiones súper divertidas, pero bueno, tampoco es que fuese un buen músico, pero a verdad hacía referencia a esos cantantes que hacían, de alguna manera se convirtieron en iconos por su temprana muerte, y decía la canción que es que te va a parecer graciosa simplemente, decía: yo soy grunge y tengo los pantalones caídos, yo soy grunge y a mi novia le gusta Kurt Cobain. Y una cosilla así, ¿no? Y entonces, para que tú veas hasta dónde llegan las míticas estas figuras de cantantes que marcaron una época y que murieron jóvenes. Bueno, pues centrándonos un poquito en el libro, ¿cómo os ponéis de acuerdo a la hora de preparar cada una de la historias? Bueno, pues la verdad es que trabajar con Rebeca es un placer. Hemos hecho un equipo muy, muy bueno, creo que nos entendemos muy, muy bien. Eso no es tan sencillo en estos mundillos, pero la verdad que con ella ha sido una cosa muy, muy rodada. Ya veníamos de Eterno 27, por lo tanto todavía ha sido más fácil porque ya entendemos un poco más la dinámica. Entonces, bueno, de todo lo que es el guión y el contenido, pues me encargué yo. Entonces, bueno, pues seleccioné unas películas, y no solo películas, sino también personajes cinematográficos o bien sagas, porque no son solo películas concretas. Y bueno, pues después de documentarme sobre estas maldiciones, escribo, como digo, esa crónica literaria sobre lo sucedido, se lo iba mandando a Rebeca. Y Rebeca, bueno, pues iba haciendo sus collages, me los iba enviando, ella me iba dando indicaciones: oye, esta parte del relato, ¿cómo ves? Sí. Y yo igual le iba dando indicaciones, ¿no? Decía, esto no se termina de entender, ¿por qué has puesto este elemento? Pues mira, si lo pongo de esta manera. En fin, entonces con una comunicación muy fluida, Sí. la verdad es que, bueno, pues fuimos colocándolo todo y ya el conocernos también y, bueno, pues la verdad que salió muy, muy, muy fácil. Por supuesto, conlleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero la verdad que dificultad a ese nivel creativo no hemos tenido nunca, Rebeca y yo. Mira, se te escucha un poquito, que se va un poquito de arriba y abajo, no sé si te estás moviendo. Bueno, me muevo un poquito, pero Sí, no sé si... pues mantente más quietecito, venga. Un poquito más. Sí, sí, sí. Es que si no se van algunas cosillas que no pilla la audiencia, sobre todo los que necesitan audífonos. Yo por todavía no, pero supongo que las personas mayores que también escuchan la radio, pues se les puede ir un poquito. Bueno, ahora si te parece, vamos hablando un poquito de algunas historias que nos han llamado la atención. Y la primera de ellas es una figura indiscutible dentro de las maldiciones, que es James Dean, que solo llegó a poder protagonizar 3 historias, 3 películas, donde además Elizabeth Taylor tiene bastante importancia, ya que participaron y estuvieron juntos en la película Gigante. Sí, sí. James Dean es bueno, pues uno de los casos míticos, ¿no?, que aparecen en esta película. Él se convirtió en un símbolo del adolescente rebelde, una figura icónica, ¿no?, de la cultura popular, pues esa belleza andrógina, ese aspecto descuidado, ese magnetismo personal que tenía. Sí. Y en este caso él cuenta con 3 maldiciones. Tiene 3 maldiciones encima, lo cual pues no le lleva a buen sitio. El primero de ellos es la maldición vinculada con Vampira. Vampira es una actriz que se llama Maila Nurmi, que dirige el show de Vampira, en el que ella pues presenta películas de terror. Y tiene una estética así, tipo pues Morticia Adams, por decirlo de alguna manera. Y bueno, se supone que James Dean tiene una relación con ella cuando James Dean no es muy conocido, y cuando James Dean empieza a ser ya más conocido, la deja porque considera que no le beneficia. Y bueno, y se sospecha, puesto que siempre parece que está vinculada a esta actriz con los aspectos más ocultistas, sí, y demás, que le ha lanzado una maldición y por eso muere, ¿no? De hecho, bueno, esta actriz es acosada, llegan a quemarle el pelo, su carrera se hunde por completo. Y después tiene la segunda maldición, que es la de Rebelde sin causa, ¿no?, su segunda película. Sí.
¿Por qué? Porque hay un fallecimiento del trío protagonista. No solo muere James Dean, sino que también muere Sal Mineo por un apuñalamiento durante un robo, un asesinato muy sospechoso, del que damos más pistas en el relato. Y también muere Natalie Wood, también en el barco, un ahogamiento. La famosa historia del barco. Exacto, en circunstancias nunca aclaradas. Ahí está con Robert Wagner y Christopher Walken, hablan de celos, discusiones. Ella abandona el barco, se cae al agua y parece ser que el abrigo de plumas se empapa de agua y la arrastra hacia abajo. Y después está la tercera maldición que arrastra el pobre James, que es la maldición del Little Bastard, el coche con el que él se mata, ¿no? Sí. Curiosamente, lo que es la maldición, que siempre le gusta rizar el rizo, él había sido contratado por el Comité Nacional de Seguridad Viaria para concienciar de los peligros al volante, días antes de mudarse. Sí. O sea, lo cual es sorprendente, ¿no? Y entonces, cuando él, se mata, este coche, lo compra George Barris y, ya en el taller se suelta, rompe las piernas uno de los mecánicos, después lo venden por piezas y el que compra el motor, otro piloto, otro Iman Henry se llama, muere estampado contra un árbol. El que compra la caja de cambios también tiene otro accidente, no muere, pero sí sufre heridas graves. En el taller se incendian todos los coches menos este. En la gira por Estados Unidos también se cae del stand donde se expone y rompe una cadera a un visitante. Y al final el coche desaparece misteriosamente durante un traslado de Miami a Los Ángeles. O sea, es un misterio tremendo. Entonces James Dean estaba, la verdad, que cogido por todas partes de una manera maldita. La verdad que ya llegó a pensar que podía ser el motor del coche de Alex Raymond, el creador de Flash Gordon, que también le gustaba mucho la velocidad y murió en un accidente de tráfico bastante joven. Sí. Aquí incluso el mecánico que lo acompañaba en el accidente, él se salva su acompañante, que es Rolf, y un apellido muy difícil de pronunciar, Withrich o algo así. Sí. Y él termina cayendo en el alcoholismo, la depresión, a partir de ese accidente. Termina en un psiquiátrico por apuñalar a su esposa y finalmente se mata en otro accidente en Alemania. O sea, todo es una locura. Las historias que se cuentan en este libro, yo creo que el lector va a ir a buscar los datos porque yo creo que no va a terminar de creerse. Es una auténtica barbaridad. A mí particularmente es un actor que no me gusta mucho, aunque me parece muy buen actor, ¿eh? Lo que pasa es que las películas que tiene, los personajes son muy sórdidos, muy siniestros, y a mí particularmente me gusta sobre todo en la película de Gigante, que es una gran película y que me encanta que James Dean esté porque creo que le va el personaje. Bueno, a mí Alastair Eden también me gustó muchísimo. ¿Te gusta? Quizá la que menos me gustó, Rebelde sin causa, sí. Pero que igualmente tiene muchísima fuerza y que está muy integrada, ¿no? en la maldición. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de maldiciones, Elizabeth Taylor también podría estar en esta historia porque su vida está marcada por 3 desgracias también, ¿no? Se casó y se divorció 2 veces de Richard Barton, que era el hombre de su vida, aunque luego se casó un montón de veces. Era amiga íntima de James Dean y al poco tiempo murió, y también era muy amiga de Montgomery Clift, que incluso ella le salvó en un accidente porque Montgomery bebía muchísimo, cogió el coche y esta mujer después del accidente vio a su amigo, se metió entre los hierros y sacó a Montgomery Clift. Pero es que Montgomery Clift... De hecho, esta historia es que se cuenta en otra de las maldiciones, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Sí. Exactamente. En Vidas Rebeldes se cuenta porque Montgomery Clift es uno de los implicados, ¿no? Y justo lo que tú comentas, ¿no? Él tiene un accidente bajando precisamente de la casa de Dick Taylor, que parece que la bajada era muy sinuosa, y termina teniendo un accidente y es ella la que, de forma muy valiente, desde luego, al ser muy menudita, se mete entre los hierros porque ve que Montgomery Clift se está ahogando. Y consigue sacarle, esto es muy turbulento, pero consigue sacarle los dientes de la garganta, que es donde se le habían metido después del accidente. Sí. Entonces, sí, la verdad que Liv Taylor está como muy vinculada a todos estos personajes. Sí. Bueno, en Vidas Rebeldes también me ha llamado muchísimo la atención la desgraciada vida que llevaron todos ellos. Bueno, Clark Gable no, porque tuvo mucho éxito en la vida, aunque también perdió a la mujer de su vida. Tenemos por ahí también a Montgomery Clift y, por supuesto, a Marilyn Monroe. Pero
quizá lo que más me ha gustado, que ese detalle yo no lo sabía, es que el guionista fue cambiando muchas partes del texto para que de alguna manera dejar mal, por ejemplo, a Marilyn Monroe. No sé si nos puede explicar ese apartado. Sí, la verdad que la historia de Vidas Rebeldes es interesantísima. Creo que es una de las historias que aparece en este libro menos conocida, ¿no? La gente normalmente, pues maldiciones de cine, pues se va al Exorcista, se va a Bruce Lee, se va a La Profecía, pero Vidas Rebeldes no es tan conocida en esta línea. Y, en efecto, Arthur Miller era el marido entonces de Marilyn Monroe y le escribe este guión para ella, para que por fin pudiera lucirse, porque ella era una gran actriz, ella se había formado en el Actors Studio y, bueno, pues era además muy intelectual, una mujer muy intelectual que, bueno, pues todos esos elementos estaban ocultos o tapados por su belleza, ¿no? Siempre le daban los mismos papeles. Y de pronto Arthur Miller dice, no te preocupes que vamos a hacer un papel a tu medida para que por fin puedas mostrar lo buena actriz que eres. Y muy al contrario, ese regalo pues se envenenó, ¿no? Porque Arthur Miller, en efecto, iba cambiando el guión cada noche, lo que generaba muchísima inseguridad, una inseguridad que ya tenía de por sí, porque es cierto que tanto Marilyn como Gable como Clift están en pues unos de los peores momentos de su vida, no solo artística, sino también personal. Se juntan estos tres grandísimos actores en un momento no muy bueno, digamos. Y Arthur Miller empieza pues a poner diálogos terroríficos, porque eran diálogos que él había tenido en la intimidad con Marilyn Monroe, empieza a reflejarla como una mujer, pues otra vez florero, o a la que le persiguen los hombres, una mujer que es olvidadiza, comienza la película y ella va a divorciarse a Reno y allí olvida lo que le tiene que decir al juez, y es que ella olvidaba muchas veces sus líneas de diálogo. Es decir, iba como a la línea de flotación, ¿no? Como a hacer daño. A Clark Gable lo pone como un hombre ya, digamos, con una salud frágil, como si estuviese fuera de su tiempo, porque Vidas Rebeldes habla de los últimos tiempos de los cowboys, ¿no? Y él ya con 59 años habían pasado sus mejores momentos. Y eso que siempre fue muy carismático. Clark Gable era el rey de Hollywood durante mucho tiempo, a todo el mundo le quería, además era muy buen compañero de amigos, siempre que necesitaba que alguien le echase una mano, por lo visto siempre estaba dispuesto a tener algún detalle con alguno de ellos. Sí, pero lo que pasa es que ya en estos tiempos ya había cambiado, ese héroe ya no era el de Clark Gable, eran ya de otra manera, más rotos, y él pues bueno, también iba cumpliendo años como es normal, y de hecho no solo era buen compañero, que lo era, sino que sirvió a Marilyn Monroe como un padre platónico. Ella, cuando imaginaba a su padre, al que no había conocido, imaginaba siempre a Clark Gable, y de pronto se encuentra protagonizando una película con Clark Gable, aunque teniendo una relación con él, lo cual es un poco extraño. Y después tenemos a Montgomery Clift, el tercero, el que sabes, que lo acabamos de decir, que tuvo un grave accidente, se queda desfigurado, y a Arthur Miller no se le ocurre otra cosa que ponerle, primero, como un alcohólico al personaje, que ya lo era, sino que además se pone a hablar con su madre por teléfono y le dice, no, mi cara ya está bien, ha quedado como nueva, no me reconocerías. Porque la película lo pone como si hubiera tenido un accidente con un caballo. Es un poco como, voy a darles donde les duele. Una cosa muy retorcida. Sí, además que mucha gente, por lo visto en el cine, intentaba buscar el lado malo de Montgomery Clift en las películas después de ese accidente. O sea que el morbo esa idea corría por los espectadores, pero claro, este hombre con muy mala idea pues utilizó el lápiz precisamente como un bisturí. Sí, de hecho, incluso ya te digo que cada historia es que riza el rizo, incluso en el mismo rodaje él inicia una relación paralela con la fotógrafa Inga Morat, que se convertía en su futura esposa. O sea, termina incluso rompiéndose por completo el matrimonio con Marilyn, a la que además en la película le terminan convenciéndola para que ingrese en un hospital, porque John Huston, el director, se había gastado un pastizal en los casinos de Reno donde estaban rodando y tal, y tenían que parar el rodaje durante un tiempo, y dijeron, ¿cómo lo hacemos? Venga, pues digamos que Marilyn necesita ingresar por su adicción a las pastillas,
y que sus médicos la ingresen. Y así lo hicieron. O sea, es todo realmente tremendo. Sí, sí. Ahora, si te parece, vamos a dar un salto. Y en esta ocasión vamos a hablar del fenómeno de J.K. Rowling, de Harry Potter. Todos conocemos que hay un Potter en el cine clásico malísimo, que es el de Qué bello es vivir, pero aquí tenemos un Potter que trataba de hacer todo lo posible por salvar a su mundo. ¿Qué nos puedes contar sobre todo de los inicios de J.K. Rowling y cómo ese inicio tan particular se convirtió en éxito? Sí, pues esta es otra de las maldiciones que la gente, bueno, se sorprende, ¿no? Por eso tenemos ese subtítulo de Nosferatu a Harry Potter, ¿no? Es como, Harry Potter también está entre los malditos, ¿no? Pues sí, por muchos elementos. Y uno de ellos, desde luego, es la creadora, Joanne Rowling, J.K. Rowling, que ella empieza a escribir Harry Potter y la piedra filosofal, que es el primero de los libros, lo empieza a escribir en un tren, visitando a su novio, ¿no? Y bueno, la verdad es que tiene una vida bastante complicada, el novio la deja, su madre muere, estaba ella muy vinculada con su madre, por eso convierte a la muerte como en un tema central, ¿no? de Harry Potter. Sí, sí. Se marcha finalmente a Oporto, allí empieza otra relación y es maltratada, vuelve a escapar, esta vez con una hija. En fin, todo bastante difícil, una vida muy difícil. Ella llega a pensar en suicidarse, pero bueno, pues su hija, ese ánimo por su hija y tengo que terminar esta historia que de pronto le llegó en ese viaje de tren, pues la anima a continuar, y esa historia que escribe pues empieza a mandarla a editoriales, es rechazada hasta en 12 ocasiones, hasta que, bueno, Bloomsbury pues decide darle una oportunidad, a partir de que la hija del director empieza a leer el manuscrito y dice, quiero más de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que, Rowling se convierte en un éxito bestial, los derechos son vendidos a Estados Unidos, y bueno, ya es adaptada al cine, entonces se convierte en una mujer extraordinariamente rica y extraordinariamente querida. Sin embargo, pues aparte de todas las maldiciones, que luego si quieres hablamos de alguna de la saga, pues ella termina lamentablemente pues desde el 2020 pues defenestrada por muchos de sus seguidores e incluso por muchos de los miembros del reparto, ¿no? ¿Por qué? Porque ella empieza a hacer comentarios en redes sobre inmutabilidad del sexo biológico, sobre las leyes trans, y bueno, pues mucha gente se siente de pronto pues traicionada por la creadora de un mundo que enseñaba a aceptar lo diferente, y de pronto ella, bueno, pues mostró esa actitud y bueno, y ha acabado, pues la verdad que haciendo mucho daño a muchos de sus seguidores. Fíjate por donde yo, por ejemplo, en lo que dijo ella, de que el hombre y la mujer son biológicamente cada uno con sus características, yo la verdad que coincido con ella. Lo que pasa que tampoco creo que eso sea motivo para anular un talento que a mí, por ejemplo, yo no me he leído cosas de J.K. Rowling, pero las películas creo que han dejado un pozo interesante. Y creo que en realidad dijo la verdad, porque yo creo que hay que tratar con respeto el tema trans, que hay personas que tienen dificultades para aceptar su cuerpo y algunas tienen que operarse y todo eso. O sea, que yo creo que eso es así, pero también que dijo una verdad, que, o sea, que no dijo biológica. Tú le preguntas a un médico y te dice eso. Ya otra cosa que tú estés de acuerdo o no con los planteamientos, pero pues es verdad. Era más complicado, no era tan sencillo, sino que sí que había un elemento de odio, había ahí un poco, se rió de determinadas cosas, en fin. Es un tema más complejo, es todavía más complejo. Sí, lo que pero pasa, bueno, nosotros ahí no entramos. Vamos, yo te lo comento te lo comento nada más por el tema de que, claro, la cultura woke en ese momento tenía una fuerza y cualquier cosa que dijera ya podía volverse en tu contra. Como, por ejemplo, Areva lo mismo, el de los chistes, decía, yo es que hay ciertos chistes que ya no puedo contar. Sí. Y bueno, y si te parece, bueno, el libro está cargado de curiosidades, como por ejemplo cuando hablas de Roman Polanski, pues yo qué sé, hablamos de un director que tiene películas súper buenas como El pianista, El oficial y el espía, que para mí es la mejor, Chinatown, pero también hizo la semilla del diablo y a mí, por ejemplo, particularmente cuenta una cosa que me llama mucho la atención de la protagonista cuando la pone en una avenida y no corta el tráfico para rodar la escena, con lo que hay que decir que la actriz se jugó el tipo, y por eso esa escena
queda tan realista, pero también nos encontramos ahí a John Wayne, la maldición de John Wayne con respecto a una película. Es que la verdad que el libro es interesante en todos los aspectos. Si te parece, ¿nos cuenta alguna anécdota de la película La semilla del diablo? Y luego vamos a hacer una pregunta así un poco peculiar. Y ya verás que va a ser muy divertida porque tú nos lo vas a responder con mucha facilidad. Vale, sin ningún problema. Pues bueno, a ver, La semilla del diablo es una película y exactamente igual que el resto de casos, o sea, sorprendente, impresionante y que merece, pues eso, una investigación, es decir, esto de verdad fue así, ¿no? Porque en efecto tú comentas que en el rodaje, pues Mia Farrow pues, la pone embarazada, ¿no? A cruzar por una carretera. Dice, no, si la gente se va a parar, porque cuando te vea embarazada, pues... y él también se juega el tipo con la cámara, porque él es el que en ese momento porta la cámara, ¿no? En esa escena. Pero, claro, la maldición es terrorífica. El propio William Castle, que es el productor, pues recibe cientos de cartas amenazadoras por satanista, y termina, bueno, con una grave infección urinaria, que tiene que operar varias veces de urgencia. Él está asustadísimo, empieza como... a ver a Rosemary, a la protagonista, empieza como a delirar, hasta que la enfermera le dice, anda, qué curioso, en la tercera planta se encuentra en coma Christoph Komeda. Christoph Komeda era el que había hecho el compositor de la música de la película. Sí. Dice, ¿cómo? Sí, pues este Christoph Komeda, en una pelea amistosa con su amigo, que venían de una fiesta, se cae por un barranco y se queda en coma y finalmente muere. Entonces es como... me va a pasar a mí, ¿no? Bueno, de hecho, William Castle no vuelve a repetir en este tipo de películas, le ofrecen la segunda parte, no la hace, le ofrecen El exorcista, no la hace, totalmente asustado. Pero es que además los exteriores se rodaron en el edificio Dakota, el famoso edificio Dakota neoyorquino, donde, como sabemos, fue asesinado John Lennon. Pero sí, vamos más allá y se produce la gran tragedia de Roman Polanski, ¿no? Que es la tragedia de 10.050 Cielo Drive, con el asesinato por parte de la familia de Charles Manson, esos tumbados que matan pues a su esposa Sharon Tate, embarazada de 8 meses y medio. Este Charles Manson es uno de los asesinos más famosos, junto quizá a Jack el Destripador. Estaban muy, muy locos. Él decía que él era Jesucristo, que estaba llamado a cometer asesinatos mediáticos, para echar la culpa a los Panteras Negras, comenzar una guerra interracial, y ellos querían reproducirse bajo tierra y volver a la superficie cuando la raza negra, decía él, se diera cuenta de que era inútil para gobernar y entonces le iban a poner a él como para gobernar la tierra. O sea, a este nivel estamos llegando. Y curiosamente decía, fíjate las coincidencias, que todo este apocalipsis racial se le había revelado a él gracias a una canción, a Helter Skelter, que es una canción que aparece en el álbum blanco de los Beatles. Acordémonos de John Lennon. Bueno, pero es que John Lennon, además, era muy amigo ¿de quién? De Mia Farrow, que es la protagonista, hasta tal punto que dedicó una canción a su hermana, la hermana de Mia Farrow, a Prudence. ¿Y dónde fue? En el álbum blanco. O sea, es todo interrelacionado, con una cantidad de sincronicidades que durante el relato se explican todas las sincronicidades que te dejan desde luego con la boca abierta. Sí. Bueno, pues vamos con la pregunta. Algunas de estas producciones están realmente marcadas por la desgracia, pero hay otras marcadas por la propaganda o por leyendas inventadas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues, a ver, yo te diría que es, evidentemente, a partir del Exorcista, se dieron cuenta que con elementos malditos las películas de terror podían venderse mejor. Porque claro, el Exorcista igual, podemos aquí hablar largo y tendido de todo lo que ocurre durante la película del Exorcista, y a posteriori, tremendo. Entonces, yo creo que sí que descubrieron ahí esa posibilidad. Y es cierto que durante la investigación yo intento utilizar las mayores fuentes primarias posibles para cerciorarme de que no te la están colando, por decirlo de alguna forma. Y yo no he encontrado realmente mucho elemento que se ha podido inventar. Sí es cierto que en el caso de la profecía,
hay sospechas de que algún elemento sí esté un poquito exagerado. Aún así, es cierto que pues, prácticamente todo lo que ocurre, o sea, desde que la persona que en el Safari Park les está ayudando, ¿no? Durante el rodaje y tal, ese día es devorado por un tigre. Eso está en las noticias ahí, ¿no? Sí. O que, por ejemplo, pues se produzca que los Rottweilers, es que los animales se revelaron en esa película muchísimo, Sí. los Rottweilers hacen que se hospitalice a un especialista, Terry Walsh, porque se vuelven locos perdidos, ¿no? O que empiezan a sufrir muchísimo miedo en el set, o que sufren atentados de ira, del ira, no vea. del ira. Sí, sí. O que, por ejemplo, se produce una cosa brutalísima, que es un accidente automovilístico del supervisor de los efectos especiales, el mismo que había creado, no sé si has visto la escena mítica en la que la camioneta que lleva como unos cristales... Corta la cabeza, sí. Exactamente, Sí. pierde los frenos y uno de los cristales se desplaza y decapita a uno de los protagonistas. Bien, pues el creador de esos efectos tiene un accidente y la que es, bueno, decapitada, en algunos dicen que realmente muere partida por la mitad, Sí. es su asistente Liz Moore. Cuidado, que Liz Moore es súper conocida por haber trabajado en Stanley Kubrick, en Star Wars, etc. Sí. Claro, esa muerte es auténtica. Ahora, que se exagera, bueno, llegan a decir que en el accidente sale este John Richardson hecho polvo, ¿no? Tal, y de pronto descubre una señal que pone Omen, que es un pueblo, acordémonos que la profecía, la traducción, o sea, en inglés es The Omen, sí. Y de pronto pone Omen y pone que está a 66,6 kilómetros. Bueno, yo creo que es excesivo. ¿Que ha muerto y ha habido un accidente? Sí. Que eso de los 66,6, bueno, lo dicen ellos. Yo he visto la entrevista, pero ¿es real? Hasta ahí no lo sabemos. Sí, lo único que sí sabemos es que la película, que era de bajo presupuesto, costó algo menos de $3 millones y en publicidad se gastaron 15 millones. Sí. 5 veces más de lo que costaba la película. Y además, ¿puede haber algo de esto ahí? Posiblemente. Sí, y además la película es extraordinaria, tiene un ritmo muy bueno. Gregory Peck tuvo ahí una segunda o una tercera juventud. Y ya por último, si te parece, en 30 segundos nos ha hablado de la ira del ira, pero también nos tienes que hablar de la ira del niño, porque la escena en la que va a entrar a la catedral o a la iglesia es aterradora, pero es que el niño tampoco es que fuese un santito. No, el niño el niño era tremendo. De hecho, bueno, pues está el director, Richard Donner, se pone a buscar niños, ¿no? Es algo fundamental, imagínate, es como la niña del exorcista, o sea, es el protagonista y trabajar con niños ya se sabe, niños y animales es complicado. Sí. Los animales ya se les estaban revelando y bueno, pues empieza a buscar y, bueno, se desespera un poco porque ve a todos los niños como demasiado profesionales y es uno de los productores el que le dice, oye, de verdad, prueba con ese niño. El niño es rubio, ojo, en la realidad el niño es rubio. Sí. Y dice, bueno, venga, pues vamos a probar, ya que insistes. Y entonces le dice precisamente, le comenta la escena que tú dices, ¿no? Cuando van en el coche y va a entrar en la iglesia y tal, y dice, venga, ponte a pelear un poco conmigo y tú haz como que te resistes un poco, le dice al niño. Bueno, el niño se lía a pegar puñetazos hasta el punto que le da en la entrepierna a Richard Donner, que le deja sin respiración, y dice, teñidse el pelo de negro, hemos encontrado a nuestro Damien. O sea, el niño... y durante el rodaje, al parecer, todos los actores y actrices estaban hasta las narices de él. De hecho, en la escena final, de hacer spoiler, pero un spoiler relativo, porque esta película, claro, hacer spoiler de la profecía ya a estas alturas, no sé si se puede considerar spoiler, pero esa escena final en la que el niño se vuelve, no decimos más, y pone esa sonrisa terrorífica, que es mítica, ¿sabes cómo la consigue? Richard Donner le dice, vuélvete, pero no te rías, porque él sabe que el niño diciéndole eso va a reírse, que era lo que él quería, ¿no? Entonces, hasta utilizando esa maldad, entre comillas, de este niño,
consigue esa escena absolutamente. Sí, sí. Bueno, pues David Luna, nos ha encantado tu libro y además la forma de contarlo, porque has sido muy generoso con nosotros, nos has contado muchas anécdotas y recomendamos este libro 13 maldiciones de cine de Red Bull Ediciones, que es una auténtica joya para disfrutar de cine y para poder contar anécdotas con los amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, ha sido un placer. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.